Hola, bienvenidos a Colombia en Transformación, Historia y Memoria del siglo XX. Mi nombre es Laura Silva y hoy los invito a recorrer un siglo lleno de cambios, conflictos, sueños y esperanzas que marcaron profundamente la historia de nuestro país. El siglo XX fue una época de grandes transformaciones para Colombia. Pasamos de ser un país rural y conservador a una nación que busca modernizarse, industrializarse y construir su propio modelo de desarrollo. Pero también fue un tiempo de profundas desigualdades, de luchas sociales y de una violencia que aún deja huellas. Durante este recorrido veremos cómo cada década trajo nuevos retos, pero también nuevas oportunidades, como detrás de cada cambio político y económico hubo personas que soñaron con un país distinto. En la década de 1930, Colombia comenzó un proceso que muchos llaman la Revolución en Marcha. El presidente Alfonso López Pumarejo, durante sus gobiernos entre 1934 y 1945, impulsó cambios que marcaron el rumbo del país. La reforma agraria, la expansión de la educación pública, la creación de nuevas leyes laborales y el fortalecimiento del Estado como actor en la economía. Por primera vez se habló de modernizar a Colombia y de darle más participación a los trabajadores, campesinos y a las mujeres. Fue una época de esperanza, aunque también de tensión, porque no todos estaban de acuerdo con los cambios. Estas reformas fueron el primer intento serio de construir un Estado moderno, pero también de mostrar los límites de una sociedad profundamente desigual. La resistencia de los sectores más conservadores dejó entrever las tensiones políticas que marcarían el resto del siglo. Siguiendo este recorrido histórico, Colombia continuó enfrentando nuevos retos que definirían su rumbo. A mediados del siglo XX, el país empezó a transformarse económicamente. El café se consolidó como el principal producto de exportación y con él surgieron las bases de una industrialización regional. En las ciudades crecieron las fábricas, las universidades y una nueva clase media. Pero este progreso no llegó igual a todos los rincones del país. Mientras algunas regiones prosperaban, otras quedaban en el abandono. Esa desigualdad sembró el terreno para conflictos sociales y políticos que marcaron las siguientes décadas. En medio de este cambio, la vida urbana se volvió más dinámica, pero también más compleja. Miles de campesinos migraron a las ciudades buscando oportunidades, y con esto llegaron nuevos valores: el trabajo asalariado, la educación técnica y la lucha por mejores condiciones de vida. Sin embargo, este progreso económico no siempre se tradujo en justicia social, y esa brecha entre campo y ciudad sería el escenario de profundas tensiones. En los años 50, Colombia vivió uno de los periodos más dolorosos de su historia: la violencia. Liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra interna que dejó miles de víctimas. Después, con el tiempo, surgieron nuevos actores armados, las guerrillas y los grupos paramilitares, que prolongaron el conflicto durante gran parte del siglo. Las causas fueron muchas: la pobreza, la exclusión política, la falta de tierras y un sistema basado en el clientelismo, donde el poder político se repartía entre unos pocos. Durante décadas, las comunidades rurales vivieron entre el miedo, el desplazamiento y el silencio. En los pueblos, las familias se dividían por colores políticos. El miedo se instaló en la vida cotidiana y muchas generaciones crecieron sin conocer la paz. Aún así, en medio del dolor comenzaron a surgir voces que hablaban de reconciliación y esperanza. A pesar del dolor, Colombia nunca dejó de buscar la paz. Desde los años 80, distintos gobiernos intentaron abrir caminos de diálogo. El presidente Belisario Betancur, por ejemplo, inició los primeros acercamientos con las guerrillas. En los 90, algunos grupos como el M-19 dejaron las armas y se integraron a la vida política.
Ese espíritu de cambio dio lugar a un hecho histórico, la Constitución de 1991, que transformó la forma de entender al país. Por primera vez se reconoció la diversidad cultural, los derechos de las minorías y la participación ciudadana como pilares de la democracia. Aunque muchos de estos intentos de paz fueron difíciles y en ocasiones fallidos, dejaron lecciones valiosas sobre la importancia del diálogo y del papel de la sociedad civil. El país empezaba a comprender que la paz no se construye solo en acuerdos, sino que con justicia social y participación. Con la nueva constitución se abrió un camino hacia una democracia más plural, pero el desafío de la paz verdadera seguía siendo una tarea pendiente. En los procesos de memoria y reconciliación, las mujeres han tenido un papel fundamental, desde las comunidades rurales hasta las grandes ciudades. Ellas han sido tejedoras de esperanza y constructoras de paz. Organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres y la Iniciativa de Mujeres por la Paz han demostrado que la reconstrucción del país también pasa por sanar, por recordar y por no repetir. Ellas nos enseñan que hablar de paz no es solo firmar acuerdos, sino también reparar, escuchar y reconocer las voces que fueron silenciadas. Su trabajo silencioso pero constante nos recuerda que la historia también se escribe desde el cuidado, la empatía y la fortaleza cotidiana. Gracias a ellas, la palabra paz en Colombia empezó a tener rostro, voz y esperanza. El siglo XX colombiano fue un camino lleno de contrastes, de luces y sombras, de violencia y progreso, de olvido y memoria. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que la historia no se repite, pero sí enseña, y que construir un país más justo depende de nuestra capacidad para aprender del pasado. Los desafíos de entonces aún resuenan hoy: la desigualdad, la violencia, la búsqueda de una paz duradera. Comprender ese siglo no es mirar atrás con nostalgia, sino reconocer en él las raíces de los retos que seguimos enfrentando como país. Cada generación tiene la oportunidad de transformar esa historia. El siglo XX nos recuerda que el cambio social es un proceso largo, lleno de tropiezos, pero también de avances. Nos enseña que las heridas no se borran con el tiempo, sino con justicia y memoria, y que el verdadero progreso no está solo en las leyes o en los acuerdos, sino en la manera en que aprendemos a convivir, a respetarnos y a reconocernos como iguales. Quizás esa sea la enseñanza más valiosa de nuestro siglo pasado. En cada acto de empatía, cada intento de diálogo, cada gesto de reconciliación también son parte de la historia, porque construir un país en paz no es tarea de pocos, sino el compromiso colectivo de todos los que habitamos esta tierra. La historia del siglo XX no solo nos muestra lo que fuimos, sino también lo que aún podemos ser. Cada paso que damos hoy forma parte de esa transformación constante que sigue escribiendo el nombre de Colombia en la memoria del tiempo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y la memoria del siglo XX colombiano. Soy Laura Silva y esto fue Colombia en Transformación.